Hola, hola, muy buenos días. Como siempre, sean ustedes muy bienvenidos a la Casa de Vida Abundante San Carlos. Es necesario volverlo a insistir cada domingo, que para nosotros es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Creo que no hay tarea más hermosa que poder llevar las buenas nuevas de salvación a cualquier lugar donde usted nos esté escuchando, pero sobre todo directo al corazón. Eso es lo que el Señor vino a hacer, bajó de la gloria para estar dentro de nosotros y poder conectarnos directamente con la eternidad. Esa es nuestra tarea y eso es nuestro interés de poder hacerlo cada vez mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que hoy desarrollaremos un tema en el cual queremos traspasar no solo la lectura, sino muchas cosas de la época para actualizarla y decir, esa historia tiene que ver conmigo, esa historia yo la quiero, esa historia la quiero atesorar, porque es una historia, bueno, y si está en la palabra, es de vida, pero yo creo que es muy importante que nosotros la guardemos en el corazón, porque ya lo van a ver cómo a través de la lección nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchas cosas en común con este personaje. Y el título de la enseñanza es El poder de una mujer anónima. ¿Qué será el poder de una mujer anónima? De por sí ya tiene un nombre como de telenovela. Y sí, pero nos interesa a nosotros destacar lo anónimo y destacar sobre todo y encima de todo el poder. Hace ya bastante tiempo en Latinoamérica se estrenó una telenovela hablando que se llamó La Desconocida. Ocupó los primeros ratings en todos los países donde se proyectó y la curiosidad y por lo cual hoy la quiero nombrar es que toda la telenovela se centraba en un personaje sin nombre. Era una persona que por diferentes circunstancias que luego en la evolución de la trama se logra saber qué era, ella aparece sin nombre, nadie la conocía, era la desconocida. ¿Y por qué la recordamos? Porque queremos destacar el poder que ese personaje tenía dentro de la telenovela. A partir de ella se empezaron a formar relaciones, unas en contra de ella, otras a favor, incluso relaciones interpersonales, gente que no se conocía, que llegaban al hospital donde ella estaba y que al conocerla interactuaban quizás con los médicos y se formaban relaciones. Hubo también conflictos de intereses, gente que quería callar y querían dejarla a ella en el anonimato, y hubo otros que quisieron defenderla. De manera que a través de cada capítulo veíamos a la desconocida convocar emociones, convocar acciones. Y se me vino a la mente cuando estábamos preparando este mensaje, que el anonimato a veces tiene un gran poder para convocar cosas buenas, para convocar hechos concretos en medio de aquel anonimato. Y qué bueno entonces reflexionar en qué es el anonimato, porque como siempre, estas enseñanzas lo que queremos es ver qué dice la Biblia y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida. Y es que, ¿cuántas veces usted y yo podemos haber estado en el anonimato? Y les voy a dar algunas características de cuándo nosotros podemos estar en un anonimato. Por ejemplo, podemos entrar en un anonimato cuando yo no me quiero involucrar en algo. Y entonces, mejor no levanto la mano, mejor no doy el nombre, si no me preguntan no digo, y me quedo calladito. Es quizás por un interés mío, por algo, no sé, para que no me molesten, para no trabajar en algo, para tener el día libre, para lo que sea. Es una forma de pasar anónimo. La otra podría ser que hayamos llegado al anonimato por miedo y entonces mejor no digo nada para que no me tomen en cuenta. A veces nos pasa cuando somos testigos de un accidente de tránsito o cuando sabemos una verdad, pero no queremos involucrarnos, no queremos comprometernos, no queremos ir a declarar, no queremos nada con lo judicial. Y entonces es por conveniencia y por miedo. Podría ser que dentro del hogar haya situaciones muy complicadas de violencia y de maltrato, pero yo mejor me quedo callado para que no se haga un desorden, para que no siga que no se propague. Muchas veces se entra al anonimato por vergüenza y entonces yo fui víctima de algo,
pero decido no decir nada. Me quedo callado, porque qué pena, qué vergüenza, qué van a decir. Son formas de anonimato. También hay otros anonimatos donde yo entro por placer. O sea, no voy a decir nada, voy a pasar desapercibido porque obtengo ganancias. Yo para qué voy a decir nada si me está llegando bien el dinero. Yo qué voy a decir nada si estoy viviendo de lo más bien. Yo qué voy a decir nada, aunque la pareja se porte mal, pero si ojos que no ven, corazón que no siente, y entro en el anonimato. Qué lastimoso, pero anonimatos hay de todo tipo. Ahora bien, podría ser que usted y yo hayamos entrado en un anonimato porque nos lo impusieron. Y aquí principalmente me dirijo a las mujeres. ¿Cuántas veces la mujer ha sido llevada al anonimato de tal manera que no aparece su nombre ni su condición, excepto que digan que es la mamá de, la hermana de, la esposa de? O más triste, que digan es la mujer de. O sea, no hay un nombre, no hay un destacar las virtudes de aquella persona, sino simplemente es la mujer de alguien. Pero también los hombres hemos sido llevados al anonimato muchas veces, porque usted cállese, no llore, no diga, aunque a usted le duele, aunque usted tenga la duda, ¿cómo va a preguntar eso? Eso no es de hombres, decir que usted tiene miedo, decir que usted tiene una inquietud, que quiere saber, no, eso no se dice. Anonimatos también. Y puede ser entonces que ya sea por conveniencia o por imposición, usted y yo, hombre o mujer, hayamos entrado o nos hayan llevado a un arrinconamiento total donde nos sentimos anónimos. Pasa el tiempo y no sucede nada. Pasa el tiempo y nos quedamos ahí. Y a veces hemos aceptado anonimatos heredados de la familia. Cállese cuando vayamos, no diga, no nombre nada, lo que aquí pasa, la ropa sucia se lava adentro, calladito es más bonito. Y qué dolor ha traído muchas veces esa forma de actuar. ¿Cuántas violaciones, cuántos maltratos se han quedado en el anonimato? Porque un miedo, una vergüenza, un temor, a veces hasta por comercio se quedan ahí callados, porque es alguien de la familia, alguien muy cercano y no se dice nada para que no haya desorden. Hoy es un momento para disfrutar una historia de una mujer que aparece en la Biblia sin nombre, pero que desarrolla un poder tan grande que nosotros tenemos que averiguar por qué lo logra. ¿Por qué lo logra? Y cuando averigüemos hoy por qué lo logra, vamos a decir, yo quiero ser como esta mujer. Que a pesar de que no tenía nombre, fue como la de la telenovela quizás, que no tenía nombre, pero logró con un poder, aquella la de la telenovela, un poder de una historia inventada o narrada por alguien. Pero la mujer que nos vamos a enfocar hoy es una historia bíblica. Aparece en la Biblia una mujer sin nombre. Pero hoy vamos a descubrir por qué la historia quedó ahí. Porque nos interesa para poder decir hoy que ya no más vamos a estar en el anonimato. Nosotros no somos ni la mujer de nadie, ni el hombre de nadie, ni somos, sí, bonito que nos digan el papá de alguien y el hijo de alguien, eso es bonito, pero esa no es su identidad. Esa no es mi identidad. Nosotros tenemos un nombre especial al cual recurrir para desarrollar todo un poder y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Entonces hoy vamos a balancear. ¿Qué quiero yo? Un anonimato, sea por la consecuencia que sea, o por la causa que sea, o quiero un propósito en mi vida. ¿Qué quiero yo? ¿Una vida en anonimato o quiero una vida con propósito? Yo decido. Y yo he decidido tener una vida con propósito y yo sé que usted también. Porque es el momento de salir de los anonimatos en que hayamos estado, ya sea por voluntad, decisión o porque alguien nos impuso, como acabamos de ver. Esto tiene que ver con usted y conmigo. Y sobre todo tiene que ver con la eternidad. Yo no puedo regresar al cielo sin decir qué hice yo con mi vida. Recuerden que el segundo mandato que tenemos nosotros después de amar a Dios con toda nuestra fuerza, mente y corazón, nosotros tenemos un mandato que es amar al prójimo, pero lo debemos amar como a nosotros mismos. Y es que quedarnos en el anonimato significa que yo no me amo,
que significa que yo no puedo decir yo no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo o proponer algo para que las cosas cambien. Yo no puedo quedarme en el anonimato y decirle a Dios, Señor, ¿sabe qué? Sí, seguro usted tenía un propósito conmigo, pero por vergüenza no se puede cumplir. Nosotros no podemos llegar a edad avanzada y decir, yo siempre quise hacer tal cosa, aprender tal otra, hablar de tal forma. Yo siempre quise. Y pregunta uno, ¿y por qué no lo logró? Es que en mi casa no me dejaban. Es que no encontré dónde. Eso es aceptar un anonimato. O sea, mis intereses, mis sentimientos se quedan a un lado y avanzo en la vida en años, pero no en propósito. Los propósitos del Señor se van a dar porque Él nos ha capacitado con dones y nos ha capacitado con su espíritu para que nosotros podamos salir adelante y decir, ya no soy un anónimo, tengo poder, el poder que me da el Señor Jesús y cumplo los propósitos y entonces todas mis generaciones disfrutarán de esa bendición. Si yo acepto un anonimato impuesto o decido por Él, estoy privando a mis generaciones de muchísimas bendiciones y de que ellos vean los propósitos cumplirse. Y eso no es la voluntad de Dios. Y por eso hoy usted y yo tenemos que poner atención a esta lectura. Vamos a estar viendo la historia de una mujer que aparece en Jueces 13. Y vamos a leer primero 5 versículos. Y me voy a detener ahí un ratito para entender acerca de su anonimato, por qué era anónima, por qué aparecía y ver si nos parecemos o no a ella. Y dice así, yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso, Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. El pueblo de Dios no hizo lo que agradaba y el Señor les permitió que el enemigo los gobernara. Cierto hombre de Sora llamado Manoa de la tribu de Dan tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará, repito, Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. 5 versículos que nos ubican con la mujer que vamos a estudiar. Vean que hasta el momento y en toda la historia de hoy, ella no aparece con nombre. No dice la fulana de tal lado, como pudo haber dicho la mujer de Samaria. No dice ni siquiera la mujer de X lado, no dice la mujer relacionada con nada más, excepto que había una mujer que tenía un anonimato que entendemos por qué condiciones era anónima ella. Van a ver ustedes ahí en esta lámina las 4 cosas que le hacían a ella ser anónima en ese momento. Y vamos a ir viendo en qué se parecen estas condiciones, si usted y yo las tenemos o no. En primer lugar, ella vivía en un pueblo con 40 años bajo el dominio del enemigo. Los filisteos, el pueblo enemigo de Israel, el pueblo de Dios, y hacían todo en contra para oprimirlo. Esta mujer vivía en una sociedad de opresión. ¿Se parece a la nuestra, sí o no? Lógicamente que sí. Y usted me dice, no, vivimos en un país libre, independiente, 200 años de independencia. Nosotros tenemos que reconocer que el enemigo ha permeado todo el sistema donde usted y yo nos desarrollamos. Desde el sistema escolar con enseñanzas de doctrinas falsas, hasta el sistema, cualquier sistema que nosotros veamos es un sistema opresor. No por el espíritu de la ley que los crió, es porque se vuelven opresores, porque no hay forma de cambiar las cosas. No hay una manera, hemos entrado en un anonimato que ya no tenemos quien nos represente. Y a veces las luchas son de un individuo en la sala cuarta
muy anónimo y quizás representa a un montón de personas que decimos no se puede, no se puede o nos dicen no se puede. Es un sistema opresivo, pero repito, no porque las leyes así lo hubieran querido cuando fundaron las instituciones, es por el espíritu que se ha metido, un entrabamiento total. También podemos decir que estamos bajo el dominio del enemigo por el sistema cultural en que nos hemos visto inmersos, porque hay muchas cosas que no van bien con la voluntad de Dios, pero es lo que lo que nos rodea. Sí podemos decir que nos parecemos a esta mujer, no en 40, en muchos años de opresión en la cultura en que nosotros vivimos. La segunda condición es que vivía en un pueblo que tenía conductas que ofenden a Dios. Y ahí no tenemos ninguna duda de que usted y yo tenemos esta condición también para estar en un anonimato. ¿Cómo es posible que haya un hombre que tome los medios de comunicación y las redes sociales para decir, pago tanto por cada policía muerto? Eso es una conducta que ofende a Dios. Y claro que sí, y es fácil de identificar, es un crimen. Pero, ¿y cuántas personas sabrán de dónde podrá estar, pero no llaman a la línea privada, a la línea del OIJ para hacer denuncias sin nombre? ¿Por qué nosotros no podemos denunciar las cosas que no están bien? A veces nos enteramos de que hay violaciones en una escuela, de que una niña está en riesgo, pero entramos en un silencio porque ¿qué vamos a hacer? Y pasamos el caso a un psicólogo porque como pastor no se puede llegar a atender a aquella persona. Y el psicólogo lo pasa a otro psicólogo. Son conductas que ofenden a Dios. Y usted y yo entramos en un anonimato. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Es es la otra, pero ¿cómo? Si fueran diferentes, es un anonimato. Porque hay unas conductas opresivas, hay unas conductas malas a los ojos del Señor. Usted y yo conocemos muchas historias y se dice en el pueblo tal cosa, se dice en el pueblo tal otra, pero no denunciamos. Se pierden las niñas y preguntamos si ya pusieron la denuncia. No. ¿Y por qué? Es que anonimato. Esta mujer vivía en un sistema de pueblo, con conductas del pueblo que no agradaban a Dios. La tercera, usted varón puede decir, de esa me salvo, era mujer. ¿Por qué la pusimos ahí? Porque en esas épocas ser mujer era doblemente o triplemente ninguneada, para empezar a hablar en tico. Ninguneada. Usted es mujer a un lado. Entonces vivía en un sistema opresor por leyes y sistema gobernante. Además, por conductas corruptas. No le era fácil a ella levantar la voz. Y además tenía la condición de mujer. Pero aplica para nosotros los varones porque hay lugares donde usted y yo nos han dicho que no podemos opinar. Y uno es la crianza de los hijos. No se le toca a la doña. No, la doña es la que habla con ella. ¿Cómo la doña habla con ella? Sí, porque eso es cosa de mujeres. Y entonces una niña, una adolescente le va a venir la menstruación y hable con su mamá. No, los hijos son de papá y de mamá. Hay lugares donde la condición de hombre nos han dicho que también es anónima, donde no podemos opinar. Por decir algo, hay muchas otras cosas en las que a los hombres nos han dicho que no podemos opinar. No podemos decir que algo es bonito porque son las mujeres las que se fijan en los detalles. Los hombres todo les da igual. ¿Y quién dijo eso? ¿Y quién dijo eso? Y no tenemos los dones y la capacidad y los artistas y los diseñadores y los sensibles. ¿Qué pasó? Oprimidos en un anonimato. Nos identificamos con esta mujer también. Y la cuarta situación por la cual ella era anónima era que era estéril. Porque si ser mujer era complicado, ser estéril era ya el acabose. Era una mujer que se sentía indigna. Conocemos otros ejemplos de la Biblia donde las mujeres se ven llorando, sufriendo, pidiendo una criatura. Porque no tener hijos era algo completamente para ser ignorada y para ser señalada más tristemente. Condiciones en las que usted dice la tengo, la tengo, la tengo y no la tengo. Yo creo que de todas las cuatro podemos decir que tenemos algo. Un sistema opresor, gobernado por el enemigo. Lo sabemos, el príncipe de este mundo es Satanás.
Y cuando la Biblia dice mundo, es el sistema, y eso es a lo que me he referido. No es una ley, sí, la ley puede nacer con muy buen espíritu, pero la manipulación, la implementación de la ley siempre va a terminar bajo el dominio del príncipe de este mundo. Siempre va a haber sesgos, siempre va a haber sesgos, porque está puesta por hombres para gobernar hombres y por hombres. Entonces va a ser un sistema opresivo. También la conducta social que en la que vivimos, la condición donde nos han dicho esto sí, esto no, es mujer si le toca, es hombre no le toca y al revés. Y la condición de ser estéril. Muchas veces, no tanto en la esterilidad de tener o no tener hijos, muchas veces el sistema nos hace opresivos porque podemos accesar o no accesar a un carro, porque nuestros hijos pueden ir a un colegio privado o no pueden ir. Entonces nos vemos estéril para darle educación de calidad, nos vemos estéril para dar las vacaciones de lujo que quieren los chiquillos, nos vemos estéril para otras cosas. Y entonces mejor entramos en un anonimato, mejor no digo nada, mejor no levanto la mano, mejor yo calladito, mejor donde no me conozcan, nadie sabe quién soy. Hoy es el día para que nosotros, habiendo reconocido alguna de estas características en nosotros, digamos, yo no quiero esta parte de la historia, ni la de la telenovela, ni la de esta mujer, porque esta mujer está hoy invitada aquí para que nosotros descubramos no esa condición, sino cómo salió de esa condición. Porque el título de la enseñanza es el poder de una mujer anónima. Destacamos el poder primero y la mujer anónima después, porque queda atrás al conocer este poder. Para ir llegando ahí, vamos a ver la visita que esta mujer recibió. Es una visita con propósitos y dice que la palabra que acabamos de leer, que ella recibió indicaciones muy claras. Las van a ver ahí porque es importante para nosotros. Si queremos salir de ese anonimato, empecemos a ver las indicaciones tan claras y tan precisas que le dio ese ángel a esta mujer. Lo primero es, vas a tener un bebé y entonces no vas a tomar bebidas fuertes, no vas a comer nada impuro y no le vas a cortar el cabello al hijo. Usted me puede decir, bueno, ¿y eso cómo lo aplica a mi vida? Muy fácilmente. El Señor quiere que nosotros seamos equilibrados, equilibrados. ¿Qué es una bebida fuerte? Recuerden que en esta época, en esta cultura, tomarse una copa de vino no era problema. Es más, tenían significado la primera y la segunda copa de vino. Y hay historiadores que dicen que cuando Cristo hace la ceremonia de despedida en la cena, era la tercera copa. ¿Por qué les digo eso? Condiciones social, clima, otras cosas, calidad del vino, etc. Yo no estoy diciendo ni que usted nunca en su vida se pueda tomar una gota de vino, ni estoy diciendo que tienen la libertad para hacerlo. Lo que les estoy diciendo es que llama la atención que a esas indicaciones el ángel le pone en específico, no tomarás bebidas fuertes. ¿Por qué? Porque había un propósito más allá. Era, sea equilibrada de aquí en adelante, porque hay un propósito que te voy a revelar. A nosotros hoy el Señor nos pide también equilibrio. Nada de deporte extremo con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es de equilibrio. Si el Señor lo dice, yo lo hago. Y si el Señor dice que no hay que hacerlo, yo no lo hago. Ese es el equilibrio. Era lo mismo. No tomes bebidas fuertes, no tomes riesgos, porque hay un propósito que cuidar. El segundo, no comer nada impuro. Yo creo que sigue vigente y lo entendemos claro. Todo lo que nosotros metamos a nuestro cuerpo de mala calidad, grasas trans, exceso de azúcares refinados, etcétera, no solo desfigura nuestro cuerpo, es que nos da problemas también digestivos. Es que complica nuestra salud y el propósito del Señor necesita que el estuche esté en buenas condiciones. Y el no raparlo es porque el Señor, el ángel, quería aquel hijo que iba a venir para un fin específico. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? El Señor nos dice muchas veces, por ejemplo, no exasperen a sus hijos. Padres, no exasperen a sus hijos. Entonces, si yo estoy diciendo que mi hijo viene a esta tierra con un propósito, yo no debo producir en él el enojo. Yo debo ser equilibrado en lo que dice la palabra y poder llevar a ese hijo palabras de sosiego.
No lo debo irritar, no le debo estar diciendo las cosas de mala manera, no lo puedo estar comparando, no lo puedo estar ridiculizando, no lo puedo estar poniendo metas que ni yo mismo puedo cumplir. Las indicaciones eran muy claras porque había un propósito. Cuídate de no hacer desequilibrios, sé balanceado en todo, no te contamines y a tu hijo lo vas a crear de la manera en que yo lo necesito porque tengo un propósito que cumplir. Nos parecemos en las indicaciones. Ahora bien, usted me dice, pero qué fácil, a ella se le apareció un ángel y a mí nada. A ella se le apareció un ángel, pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Así es que no se vale decir que para ella era fácil. Quizás más fácil para nosotros porque el Espíritu Santo está todo el tiempo con nosotros. No solo le da indicaciones, porque el Señor a nosotros en su palabra no solo nos da indicaciones, nos da promesas y a ella le da dos bellezas, le da dos privilegios. Le dice, vas a concebir un niño y lo vas a consagrar a Dios. Llama la atención cuántas luchas se dan, cuántas hasta la cuarta han metido aquí, cuántos años pasó la lucha de las personas que querían y decían tenemos el derecho de ser padres. Ser padres es un privilegio del Señor, no es un derecho que yo tenga. Yo no tengo el derecho de ser padre, yo tengo un privilegio del Señor. Pero no vemos, nunca hubo un movimiento, ni hay hasta el momento un movimiento de gente que quiera decir, yo reclamo el derecho de consagrar mis hijos a Dios. No lo hay. Ustedes, si hay alguno, por favor nos avisan para apoyarlo. Pero no hay movimiento de presión ante las autoridades que digan, vean autoridades, hagamos algo, hagamos un marco de ley, hagamos unos transitorios, hagamos unas mociones a cierto proyecto de familia para decir que todos queremos consagrar los hijos a Dios. No, al contrario, hay movimientos que dicen que no hay Dios. Pero llama la atención que el Señor tenía dos privilegios para esta mujer. Y como Él los iba a dar, lo que quería de ella era la participación, como cuidándose, siendo equilibrada y criando a aquel hijo como Él quería que lo criara. El propósito del niño se lo da muy claro. Le dice, este hijo que vas a tener va a empezar, su rayo va a empezar a librar al pueblo tuyo de la opresión del enemigo. Y saben que ahí nos parecemos y más a esta mujer, porque usted y yo estamos en la promesa de que Cristo vino a liberarnos de absolutamente todo pecado y de toda condenación y de maldad. Su tarea y la mía es que nuestras generaciones lo entiendan, lo apechuguen y digan, yo quiero con Cristo y se cumpla ese propósito. A usted y a mí nos toca criar hijos que empiecen, sí, porque es el empezar y los otros hijos, los nietos van a seguir y cada uno le va a tocar empezar a liberarse del sistema que hemos hablado, del sistema opresor, del sistema que nos haya empujado al anonimato, de las costumbres feas que hay en la sociedad. Su hijo y mi hijo, nuestros seres queridos, los jóvenes, pero también los que ya están de edad y no conocen de Cristo, están llamados a cumplir este propósito de empezar a eliminar la opresión del enemigo. Hay gente que dice, ¿y cómo voy a hacer yo para cambiar el mundo? Dando el primer paso. Y el primer paso es lo que el ángel le estaba diciendo a esta mujer. Usted sea obediente. No le dice el ángel, pero le está pidiendo que haga cosas. Es decir, sea obediente, cúmplalas. Hoy el Espíritu Santo a usted y a mí, a través de esta lectura, nos está indicando también cosas exactas, específicas para hacer. ¿Cuáles? Vamos a ver entonces de dónde le viene a esta mujer el poder para cambiar las cosas. Vimos su condición, vimos la visita del ángel ofreciéndole dos privilegios preciosos y le dice cómo lograrlo, cómo comportarse y le dice el propósito de aquella criatura, que es empezar a liberar al pueblo de la opresión, o sea, a liberarla de todo lo que a ella la había llevado al anonimato. De hecho, ahora va a tener valor por ser una mujer que concibe un hijo, pero va a tener también el privilegio de consagrarlo a Dios. Y además, ese hijo va a empezar a cambiar las cosas del sistema que le había llevado a ella para atrás. Qué hermoso. Usted y yo tenemos que ser como esta mujer.
Y para eso vamos a ver de dónde le sale a ella tanto poder. Y ahí vamos a leer unos versículos que están en el mismo capítulo 13, pero vamos a ir desde el 6 hasta el 23. La historia es muy entretenida, es muy bonita y quiero transmitírselas así. La mujer, después de haber recibido el mensaje del ángel, dice, la mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios vino donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino, ni de ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer y hasta el día de su muerte. Y usted dice, pero qué dichosa. El hijo le dijeron que era consagrado. Y yo pregunto, ¿y cuál criatura que nace no ha sido consagrada en la eternidad para cumplir el propósito del Señor? El asunto es dónde nace y qué seguimiento se le da a este niño y qué modelo de Dios se le va a dar. Pero que vienen con un propósito, todos traen un propósito. Así es que nuestros hijos y en lo que podamos colaborar con los hijos de otros, tienen un propósito que usted y yo estamos llamados a que se cumpla. ¿Cómo? Siguiendo las mismas indicaciones que esta mujer recibió del ángel. Dice, entonces Manoa, el esposo, oró al Señor, oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa y cuando llegó donde estaba el hombre, le dijo, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor le contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparara un cabrito. Pero el ángel del Señor le respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. No era un ángel del Señor, era el ángel del Señor, era Dios mismo. Así que le preguntó, ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa, su esposa, observaba, el Señor hizo algo maravilloso. Y mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. El ángel se fue en la llama de la fogata que tenía Manoa. Al ver esto, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. En aquel entonces, la persona que veía a Dios cara a cara moría inmediatamente. Manoa se asusta y le dice, si el ángel se fue en la llama es que es Dios. Y lo hemos visto, nos vamos a morir. Pero ojo a lo que contesta esta mujer. Pero su esposa le respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos, y tampoco nos habría mostrado todas estas cosas ni anunciado todo esto. Una mujer que entendió que la presencia del Señor siempre es para bendición. Ella entendió que quien estaba ahí era Dios mismo y sabía que si Dios ha descendido con una verdad y una promesa, no nos va a matar antes de que se cumpla. Qué seguridad,
¿Qué seguridad? ¿De dónde obtiene ella ese poder? ¿De dónde obtiene esa seguridad? Y aquí hay 4 cosas que son quizás al final lo que tenemos que retener del mensaje. La primera de ellas es que fue una obediencia total a la voz de Dios. El ángel se le presenta y le dice, le va a pasar esto y esto y esto y esto, y la mujer actúa. La mujer actúa como el ángel le dice. No alega, no discute, no entra en negociación. Bueno, sí, yo quiero tener el hijo, pero sí quiero tomarme un vinito. No habla de esa manera. Dice que ella lo creyó todo. Ella fue obediente, obediente. Para mí, lo primero es, ¿qué tan obediente seré yo a la voz del Señor? ¿Qué tan obediente estoy siendo yo a la voz del Señor? Aquí hay algunos parámetros para que usted se dé cuenta si lo está haciendo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Él ama las balanzas justas. O sea, que el Señor quiere que las cosas sean equilibradas y justas. Yo no puedo estar en un negocio donde esté sangrando a esta persona. Yo soy obediente si lo estoy cumpliendo. Las balanzas justas es cuando yo no le hago a otra persona lo que yo no quiero que me hagan a mí. ¿Qué tan obedientes estamos siendo a tan solo eso? O cuando la palabra de Dios dice que honremos al Señor con todos nuestros bienes y entonces nos cuestionamos, bueno, es que no, yo quisiera ayudar a las misiones y no viera, pastor, yo también, yo he querido, pero es que primero viera que la hija cumple 15 años y estamos ahorrando. Mire, al pastor nunca le den las razones. Por lo menos a mí nunca me dé usted razón de lo que da o no da el Señor. A mí no me interesa. No quiero ser cómplice de nadie. A usted le debe interesar qué dice la palabra. Y si dice que lo honre con lo que tiene, hable usted con Dios y le dirá, ¿qué es esto, Señor? ¿Cómo es honrarte con lo que tengo? Una, no es que lo traiga al templo, es que usted diga, esto me lo ha dado el Señor, va a estar al servicio del Señor. Y si usted ha peleado, luchado y ha logrado de la casa más chusa que hay, esa casa le sirve al Señor de algo, le servirá de algo. Hay un bebé casaviva ahí, hay un día para hacer un pequeño grupo, hay algo para hacer oración. ¿Qué están haciendo los habitantes? Ahí se habla de Dios, ahí se ora, ahí se oye una prédica, ahí se oye una alabanza. Eso, a eso me refiero. No es que lo tenga que regalar a una iglesia, pero si el Señor le dice que lo honre con sus bienes, usted decida cómo lo hace. Pero esta mujer decidió ser obediente e inmediatamente se fue a cumplir lo que el ángel le había dicho. ¿Cuál es la recomendación que tenemos? Ser obediente a la voz del Señor. Ahí está, la recomendación, ser obediente a la voz del Señor. Y está un versículo para apoyar esto. Está en Éxodo 19:5, dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes, dice el Señor, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. O sea, usted quiere ser del verdadero VIP. Usted quiere ser realmente de lo más categoría que hay en personas. Yo sé que sí, porque muchas veces hemos hecho hasta lo indecible por obtener una primera fila en una función de teatro, en el estadio, en un concierto. Y queremos que nuestros hijos estén de primero sentados en lo que a ellos les gusta. Pues bien, hay algo más que eso. Es el primer lugar con Cristo. Yo quiero ese primer lugar con Cristo. ¿Cómo lo obtengo? La primera condición es siendo obediente. Yo soy una propiedad exclusiva, dice ese versículo del Señor, en la medida en que yo sea obediente a todo lo que Él diga. Esta mujer sin nombre, de la cual estamos aprendiendo 4 cosas esencialmente, fue que ella fue obediente. La segunda característica que tenemos que imitarle es que ella fue fiel. Y es que cuando hablamos de fidelidad generalmente lo relacionamos a pareja. Fiel es ser de una sola forma aquí y de ser de una forma allá. El ángel le dice, vaya usted a saber esto y esto y esto. ¿Quién era la persona interesada? Pues el padre de aquel niño. ¿A dónde fue ella? Directamente a la persona que tenía que ir. Y dio el mensaje tal y como era. No vino y le dijo, Manoa, dice el ángel que vamos a tener un chiquito que hay que ir de luna de miel. No viene y le dice, marido,
viera que el ángel dijo que íbamos a tener un chiquito, pero que había que comprar cosas de marca para tenerle al bebé, o que me hicieran un té bien lindo. No contamina la palabra, no la contamina, va y dice exactamente lo que el ángel le dijo. La pregunta para mí es, ¿qué tan fiel soy yo a la hora de comunicar yo la palabra que el Señor me da? Y no me refiero a una prédica. El Señor me dice a mí aquí algo y qué tan fiel la cumplo yo. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, que yo no puedo andar diciendo, bueno, sí, tal vez, pero me gusta, no me gusta. Y empiezo a llamar a las cosas que no son la voluntad de Dios como si fueran. Por ejemplo, el Señor dice que seamos de un solo ánimo y que busquemos las cosas de Él. No podemos decirle a una persona, bueno, sí, hay que buscar a Dios, pero también vos sos una persona joven, puedes darte un chance, puedes pensarlo, puedes ver otras denominaciones, puedes practicar el hinduismo, un poco de humanismo, y al final vas a ver que Dios siempre te va a estar esperando. No, eso no es así. Eso no es así. Eso yo lo que estaría haciendo es contaminando la palabra, porque la palabra de Dios dice que seamos sí y amén. Nada más, porque así es Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es la recomendación para lograr nosotros ser fieles? Es que no manipulemos la palabra del Señor a conveniencia. No podemos, no debemos. Siempre va a traer consecuencias si lo hiciéramos. Y aquí está Apocalipsis 22, 18 al 19, diciéndonos qué pasará si nosotros manipulamos la palabra. Dice, a todo el que escuche la palabra del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Que usted y yo podamos llegar a la presencia del Señor porque nunca le quitamos ni le sumamos nada a su palabra. Eso fue lo que hizo esta mujer. Primero, obediente, diligente, sin alegar, hizo lo que tenía que hacer. Y fiel, no cambió ningún mensaje y fiel porque le fue a decir dónde tenía que decirlo. Lo tercero, discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es ser sensible a lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos apercibe de qué lugares sí, de qué lugares no, qué decir y qué no, con quién estar y con quién no estar. Usted y yo lo sabemos muy bien. Y el Señor nos lo dice una y otra vez. Cierre la boca o hable ahora o no vaya ahí, no tenga ese contacto en el teléfono, deje de estar hablando con alguien. Nos lo dice con mucho amor, pero con mucha insistencia siempre. Pero podría ser que yo diga, bueno, es que he oído tantas charlas que creo que podría ser. ¿Cómo que podría ser y que por qué una charla? No, es el Espíritu Santo y usted lo sabe. Es discernimiento, es estar oyendo una enseñanza como esa y decir, realmente esta parte es conmigo. Y no porque lo diga yo, porque es palabra. Discernimiento es tener esa sensibilidad para entender dónde está Dios en las situaciones diarias. Te están proponiendo un negocio, te vas a ganar mucha plata, no tenés mucho que hacer, vos lo pensás. ¿Y esto tendrá algo que ver con el Señor? ¿O será mi condenación? No, es que hay que trabajar mucho y bien. Ok, sí, muy bien, qué bonito. Pero y entonces después no alabas al Señor, no tenés tiempo, estás cansado, nunca hay chance. Eso sucede muchas veces, que usted y yo no caigamos en esa trampa. Tenemos que ejercer ese discernimiento. ¿Cómo lo ejerció esta mujer? Le dice, un hombre que viene de parte de Dios. Ella no sabía, el ángel no le dice nombre, no le dice yo vengo del cielo a decirle a usted tal cosa. Ella ve en aquella criatura algo que no había visto en ningún momento. Rodeada de un pueblo de malas conductas, pudo haber pensado, este es un sátiro que me está hablando, este es un labioso que me viene a hacer promesas, eso es un brujo que apareció en el pueblo. Conductas feas había en el pueblo, opresor el sistema sobre ella. Además era una gran necesidad, ella pudo haber pensado, seguro saben que yo soy estéril y me vienen a ofrecer lo primero. Esos son los timadores. Ella ve que no es un timador. Ella ve que es la presencia de Dios ahí. Para mí, ¿qué tan fácil es
Reconocer la presencia de Dios en mis días buenos y en mis días malos. La única forma de yo poder reconocer a Dios en todo lo que sucede en mi día es si yo tengo un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Cuál es la recomendación en este caso? No endurecer el corazón a la voz de Dios. No endurezcamos el corazón a la voz de Dios. Si el Señor nos está apercibiendo, si a usted le está llegando un pensamiento una y otra vez, ponga atención y dígale, Señor, ¿qué es lo que querés? Si le está trayendo a una persona a la mente, Señor, ¿qué tengo que hacer con esta persona? Pedir un perdón, orar por ella, averiguar una llamada. ¿Qué te está poniendo a hacer el Señor? ¿Qué me está poniendo a mí? Pero no hay un corazón sensible si yo no he renunciado a mi pecado. Para poder escuchar la voz de Dios tengo que haber renunciado a mi pecado. Porque yo no puedo estar oyendo la voz de Satanás que me impulsa al pecado y estar oyendo la voz de Dios por el mismo canal. No entran por el mismo canal. La voz de Dios siempre me apercibe para hacer lo bueno. La voz del enemigo me apercibe para la oportunidad donde nadie me ve, donde yo puedo sacar provecho, pero porque todo el mundo lo hace, eso no es así. No endurezcamos el corazón cuando el Señor nos hable. Y lo dice Hebreos 3:15. Si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. El pueblo de Dios en el desierto endureció su corazón y no entraron a la tierra prometida, no entraron al reposo del Señor. Usted y yo no podemos darnos el lujo de dejar que el Señor nos hable y estar oyendo otras voces. Eso es endurecer el corazón y eso es impedir que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros. La cuarta cosa que de esta mujer aprendemos hoy es que fue sabia. ¿Y qué es la sabiduría? Es reconocer el propósito de Dios por encima de mis propósitos. Esta mujer no le dijo qué vergüenza, qué van a decir, tanto tiempo, yo tan vieja, en mi chiquito, pero deme la seguridad de que van a hacer. Pero vea que realmente no se equivoque, pero vea que no dijo nada, simplemente lo aceptó, vio que era la voz de Dios y ella entendió que más que ser mamá, lo que a ella le tocaba era entregar ese bebé al Señor. Dijimos que el ángel le daba dos privilegios, ser fértil y la otra, entregar a aquel hijo, consagrarlo a Dios. Ella entendió que ese era el importante. Ella entendió que ser mamá era muy bonito para ella, era muy bonito para la sociedad, iba a ser reconocida, iba a ser homenajeada, por decirlo de alguna forma, felicitada. Pero ella entendió que lo importante era que iba a poder entregar a aquel bebé, a aquel hombre que nacía, para que el Señor cumpliera su propósito. ¿Cuál es la recomendación para usted y para mí? Dejar que Dios sea Dios, dejar que Dios cumpla sus propósitos en mí, que nosotros reconozcamos que los propósitos de Dios son más grandes y son los verdaderos y son los eternos y son los que durarán por siempre trayendo bendición que los nuestros. Y el versículo Juan 3:30 son palabras de Juan el Bautista que dice, a él, a Cristo se refería, le toca crecer y a mí me toca menguar. Cuando vemos de esta mujer que no tenía nombre, pero que tuvo 4 atributos, que son la obediencia, la fidelidad a la palabra de Dios, discernimiento, esa sensibilidad bonita para encontrar la presencia del Señor en lo que no sucede a diario, y la sabiduría para entender, si yo quiero un bebé, pero ¿para qué lo quiero? Lo quiero para cumplir el propósito de Dios. Amemos mucho a nuestros hijos, amemos mucho a nuestras amistades, amemos mucho a nuestra iglesia, pero amemos más que todo el propósito que Dios va a cumplir con cada uno de ellos. Porque esa es la única forma, la única fuente de poder para salir del anonimato a tener un poder que cambia las cosas. El reto para mí es saber si estoy dispuesto a seguir el ejemplo de esta mujer y ver que se cumple el propósito eterno en mí. Finalmente, para resumir todo lo que hemos aprendido hoy de esta historia de una mujer sin nombre, es cómo lograr pasar del anonimato a ser protagonista dentro de la historia de la fe. ¿Cómo puedo yo salir del anonimato de los que hablamos al principio?
porque me han mandado allá o porque yo me he metido ahí, porque me han ninguneado de una u otra forma y yo he creído que sí, no soy ninguno, no tengo nombre, quiero pasar desapercibido o me mandaron a pasar desapercibido. Lo logró por estas tres cosas. En primer lugar, ella siempre tuvo la certeza de que su Dios era imponente. La palabra imponente es por sobre todo. Esta mujer en su anonimato reconoció que fuera de ese Dios no había nada que a ella le pudiera ofrecer ser fértil y consagrarle a aquella criatura para un propósito eterno. Ella entendió que aquel Dios tenía en su hijo el propósito, era el instrumento que iba a utilizar para sacar a aquel pueblo de las malas conductas y de la opresión que había del enemigo. Lo segundo es que ella mostró siempre una gran reverencia a Dios, porque podría ser que nosotros nos quedemos cumpliendo el primero. Sí, Dios es imponente, Él está por sobre todo, Él es el que manda, yo no puedo hacer nada. Pero ¿y qué tan reverente soy yo al Señor? ¿Qué tan capaz soy de decirle, Señor, hágase en mí tu voluntad? Cuando oramos y repetimos el Padre Nuestro, estamos diciéndole al Señor que se haga la voluntad de Él y no la mía. El asunto es, yo realmente tengo un corazón para decirle eso. Debo de hacerlo, ser reverente completamente a Él. Lo tercero es que ella creyó completamente en la palabra del Señor. Por esas tres cosas, porque ella sabía que tenía un Dios imponente, porque ella lo reverenciaba y porque ella sabía que la palabra del Señor se cumplía sí o sí, es que ella fue obediente, ella fue fiel, ella pudo discernir su presencia en medio de aquellas circunstancias tan complicadas. Ella pudo discernir, este es el Señor. Y además, ella pudo tener la sabiduría para entender que el propósito de Dios era por encima de los de ella. Esta mañana, si usted me dice, resúmame el mensaje, es, debemos salir del anonimato en que usted y yo podamos estar por conveniencia, por vergüenza, por miedo, por imposición, por elección, por comodidad, por negocio. Debemos salir porque ese sería mi propósito. Pero esta mujer nos enseña que hay un propósito más grande que es el que se va a cumplir siempre. Si usted conoce la historia de Sansón, me puede decir al final, pero bueno, esta mujer hizo todo eso, pero el hijo le salió un fracaso. Pues yo le diría que hay que repasar la historia de Sansón. Porque sí, este hombre que nació para liberar al pueblo de Dios, sí fue un fracaso en muchas cosas. Tuvo una conducta muy fea. Y si no conoce la historia, la puede buscar en Jueces. Hizo muchas cosas indebidas, más parecidas a lo que hacía el pueblo donde vivía que lo que hizo su mamá. Pero la promesa era que él iba a empezar la liberación del pueblo de Israel. No dice que la fuera a cumplir toda, que él la fuera a desarrollar, dice que a empezar. ¿Y saben qué dice la palabra? Al final, cuando Sansón ciego ya vuelve en sí, le dice al Señor, si una sola vez estuvieras conmigo, se cumpliría para lo que tú me mandaste. Y él coge aquellas dos columnas con la fuerza que el Señor le devuelve y las tira sobre el pueblo enemigo, y dice la Biblia, y mató a más filisteos en su muerte o con su muerte que en toda su vida. Entonces el propósito del Señor con esta mujer se cumplió sí o sí, aunque Sansón fallara. Pero Sansón al final vuelve en sí. Si hoy usted ha estado en un anonimato porque las cosas no han cambiado, porque han pasado mucho tiempo, porque parece que no van a cambiar, hoy es el momento de reflexionar de que si el Señor dice que hay un propósito de vida para usted y para mí, se va a cumplir aunque hayamos echado a perder muchas etapas de nuestra vida. Aunque nos hayamos parecido muchas veces al pueblo donde vivimos con las costumbres y el sistema opresor, y hayamos sido infértiles en muchas cosas, hoy la palabra nos está diciendo que si somos obedientes totalmente a la palabra de Dios, no en partes, es total. Si somos fieles y la palabra de Dios dice que es así, nosotros la debemos hacer así, sin añadir y sin quitar. Y si discernimos en nuestros días grises o brillantes la presencia del Señor, y por último entendemos su propósito eterno,
nosotros vamos a ser como esta mujer. Nuestro nombre tal vez se llegue a olvidar, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Y qué bueno que nuestro nombre se pueda perder, porque usted y yo tenemos en nuestro corazón el nombre ante cual se inclinará toda criatura. Y Él dice que cuando volvamos a la eternidad nos dará una piedrita blanca y ahí vendrá el nombre que solo Él conoce. Tenemos un nombre aquí para disfrutar que es el nombre de Cristo. Pero cuando volvamos a su presencia, Él nos llamará de una forma y usted y yo podremos responder porque solo Él sabe el nombre y nuestro espíritu, una vez que hayamos hecho su voluntad, vamos a reconocer ese nombre. Hoy tenemos la oportunidad de vivir más en el poder que en el anonimato. Hoy es el día para salir del anonimato en que usted y yo hayamos aceptado o nos hayan mandado a estar, o hayamos elegido para estar. Hoy es el día, pero se hace únicamente con un corazón obediente que discierne el propósito de Dios para la vida y saber que con la fidelidad a su palabra lo podemos lograr. Que así sea, que ese ángel que vino aquella vez, hoy en nuestro corazón, el papel lo cumple el Espíritu Santo. Él nos lleva a toda verdad y Él tiene conversaciones como la que tuvo con esta mujer todos los días. Usted y yo decidimos si le damos audiencia a Él o si decidimos seguir insensibles en un anonimato que no va ni viene para nada especial. Señor Jesús, esta mañana te damos gracias como pueblo y te damos gracias porque una vez más a través de tu palabra nos hablas. Hoy nos has traído aquí el ejemplo de una mujer que quisiste que quedara en la Biblia registrado sin nombre, pero que con sus acciones logró trascender el anonimato. Señor, qué privilegio más grande poder aparecer en los textos bíblicos como ella, pero qué privilegio más grande darnos una lección a nosotros de cómo ser obediente, fiel, con sabiduría y discernimiento. Para todo eso, Señor, nos has capacitado con tu Espíritu. Y tenemos a tu Espíritu gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo, allá en la cruz, Señor, aquel día, cuando vertió su sangre por cada uno de los que aquí estamos y por nuestras generaciones. Hoy, Señor, que nuestro espíritu quede inquietado por tu palabra para que los propósitos tuyos sean los que mueven nuestra vida. Que cambiemos todo anonimato, Señor, que estemos reconociendo o vayamos a reconocer por el protagonismo con poder del propósito que tienes para nosotros, Señor. Bendito seas, Padre, por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo para que esto fuera posible. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te encargas a cada momento de llevarnos de una a otra y a otra gloria, como dice tu palabra. Por hacernos crecer hasta la estatura del varón perfecto que quieres en Cristo hacer de nosotros, Señor. Oramos hoy por esas mujeres y hombres que aún no conocen de ti, Señor Jesucristo, porque sabemos que el anonimato nunca trae buenas consecuencias, Señor. Oramos para que nosotros nos dispongamos cada vez más a hablar de ti a esas personas, a llevar tu mensaje, Señor, para que los anónimos vuelvan en sí, Señor, y adquieran el nombre, sobre todo nombre, en su corazón, y puedan esperar confiadamente que un día ante tu presencia escucharemos tu voz decirnos el nombre que has elegido desde la eternidad. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre, y a ti, Señor Jesús, toda la honra, toda la gloria y nuestro reconocimiento por siempre y amén. Muy buenas tardes, muchas gracias una vez más. Para Vida Abundante ha sido un placer poder contar con su presencia. Ojalá y divulgue este mensaje no porque lo haya dado yo, sino porque es de vida eterna y nos interesa que llegue a muchas personas. Afíliese a nuestro canal, comparta los enlaces y haga que la palabra se extienda. Aún desde su casa usted puede cumplir esa misión de llevar palabra a muchísimas personas. Hagamos la tarea que Él nos encomendó antes de subir al cielo, de hacer discípulos a todas las naciones. Muchas gracias y estamos, como siempre, con las puertas abiertas para usted, para su familia, para compartir de Cristo siempre, siempre, porque esa es nuestra tarea, nuestra hermosa tarea, compartir la palabra del Señor.
Que Dios los bendiga.